El día de hoy nos toca ver el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Y vamos a continuar con la misma tónica que hemos estado viendo. Se divide en las cartas en varias partes. La primera, como ya vimos, es la presentación. Y aquí empezamos en Apocalipsis 3:7. Dice: escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Mire, algunas personas, en el mundo hay personas que no tienen ningún interés en Dios, o sea, ninguno, ¿sí? No, tampoco son sus enemigos. Algunos sí son enemigos de Dios y lo atacan, ¿no? Pero hay algunas personas que simple y sencillamente no tienen interés de relacionarse con Dios, algunos por su edad, otros por su cultura, otros por lo que han vivido, otros porque simple y sencillamente nadie les habló de Dios. Pero siempre hay personas que no tienen ningún interés de relacionarse con Dios. Creen hasta cierto punto que mantenerse ajenos a Dios, como ellos ni siquiera creen que existe, pues creen que mantenerse ajenos a Dios no les va a afectar de ninguna manera, ¿sí? Que en ninguna manera podría afectarles el no tener ninguna relación con Dios. Nosotros, como cristianos, a veces pensamos que hasta cierto punto a lo mejor tienen razón, ¿verdad? Podemos pensar que a lo mejor si no se relacionan con Dios, no se acercan a Dios, tal vez cuando se mueran, ¿verdad? Cuando se mueran, pues se van a ir al infierno, pero hasta que se mueren. Y es lo que a veces pensamos, que la única consecuencia que estas personas pueden tener al no acercarse o al no relacionarse con Dios es que no van a ser salvos, ¿verdad? Nos van a ir al cielo. Y en el peor de los casos, pues pensamos que se van a ir al infierno. Es una manera de pensar muy de la iglesia, no quiero decir muy religioso, sino muy tradicional. Así pensamos normalmente, ¿sí? Sin embargo, no hay nada más equivocado que esta manera de pensar. O sea, están completamente equivocados los que piensan así, y si nosotros como cristianos pensamos igual, que para ellos no va a haber más consecuencia más que no tener la salvación, también estamos muy equivocados como iglesia. En esta presentación que Jesús acaba de hacer, Él se está presentando a sí mismo y nos dice, o sea, a mí me encantan estas presentaciones que hace Jesús en estas cartas, porque no sé si a usted le gusta la gente que es muy segura de sí mismo. Mire, la humildad no consiste en hacerse la víctima o el piojo pobre o el tirarse para que alguien lo levante. Estoy muy feo, estoy muy feo. No, no estás feo. Sí, sí estoy feo. Eso no es humildad, ¿eh? O soy muy tonto, yo no sé hacer esas cosas. Eso no es humildad, ¿no? La humildad consiste en estar consciente de lo que tenemos, las fortalezas que tenemos, y reconocerlas, ¿sí? Y reconocer también nuestras debilidades, nuestras flaquezas, nuestros defectos. Y defecto quiere decir lo que no tengo, ¿sí? Entonces, cuando Jesús se presenta aquí, usted no tiene idea lo que yo siento al escuchar esta seguridad de Jesús diciendo quién es Él. ¿Quién es? En cada una de las cartas que se ha presentado ha sido impresionante. Y aquí se presenta Jesús de una manera que nos dice mucho de su poder, ¿sí? Nos dice mucho de su poder, pero nos dice mucho de su poder y su influencia sobre los seres humanos de esta tierra. Seamos cristianos o no seamos cristianos, ¿no? Creamos en Dios o no creamos en Dios, estemos avivados o estemos deprimidos, cual sea tu estado de ánimo o su estado de ánimo, su concepción en la vida, no importa. Jesús tiene poder, y un poder
increíble sobre las vidas de los seres humanos, cristianos y no cristianos, que sigan a Dios o que no lo sigan, ¿verdad? Entonces, Jesús se revela a sí mismo como el santo, como el verdadero y como el que tiene la llave de David. Vamos a leer otra vez, ¿eh? Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Luego dice, esto dice el santo, el verdadero. O sea, él no anda con tibiezas. Dice, yo soy el único verdadero. O sea, puede haber cientos, miles de ídolos, de dioses, pero yo soy el verdadero. Y no se toca el corazón para asegurarlo, ¿no? Dice, yo soy el verdadero. Dice, esto dice el santo, el verdadero y el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Él aquí nos dice la influencia tan grande que tiene sobre los seres humanos. Él nos dice que tiene el poder de abrir y que nadie pueda cerrar. Él tiene el poder de cerrar y que nadie pueda abrir. Yo no sé si usted puede entender esto, ¿sí? Que Jesús tenga el poder de abrir y que nadie pueda cerrar. Que la puerta que Él abra, nadie la puede cerrar. Que la puerta que Él cierra, nadie la puede abrir. En lo que sea. En lo que sea. Y aquí es donde está nuestro principal error. Creemos que se refiere a las puertas de los cielos. Tenemos la imagen de San Pedro con las llaves abriendo el reino y hay una puerta por donde vamos a entrar. Hay muchas imágenes, muchos videos, muchos chistes donde está San Pedro abriendo la puerta, ¿no? Y esa imagen tenemos. Pero Él cuando dice que Él tiene el poder para abrir y que nadie pueda cerrar, o para cerrar y que nadie pueda abrir, no se está refiriendo solamente, exclusivamente a las puertas del cielo, al entrar al cielo. Se está refiriendo a todo en esta vida, a todo, cualquier puerta, cualquier oportunidad en la vida, Él la puede cerrar o Él la puede abrir. Es Él el que abre puertas o cierra puertas. Es Él el que en un individuo normal debería ser muy importante. Porque si Él es el que me va a abrir las puertas para que yo me desarrolle en el área que usted guste y mande. No sé si le ha pasado que a veces por más que usted intenta algo, lo intenta, o a lo mejor usted no. Algún amigo suyo o algún primo de un amigo, ¿verdad? Que intentó hacer algo y lo intentó y nunca pudo, ¿no? Y nunca pudo. Y hay otros que parece que todo les sale bien. Lo que intentan lo pueden hacer. O abren un negocio y le dan y le pegan al negocio y dice, oye, pero se fue, ¿no? Parece que lo estaba esperando el negocio ese. Bueno, esto es muy importante en la vida de una persona. Entender que Jesús es el que abre las puertas y nadie las puede cerrar. Nosotros lo entendemos como cristianos. El mundo no lo entiende, pero el que el mundo no lo entienda no quiere decir que no se va a cumplir. Porque el que uno desconozca la ley no lo exime de cumplirlo. El que uno desconozca que Jesús es el que abre puertas o el que cierra las puertas, que tiene en su poder este privilegio, no le exime a la gente del mundo que Jesús tenga este poder sobre ellos. Por eso en el mundo hay mucha gente frustrada. Hay gente frustrada en el reino de Dios, aquí en la iglesia, que no va a haber en el mundo, ¿no? Ellos dicen que viven felices, pero no es cierto. Tienen episodios de felicidad, pero de que estamos frustrados en el mundo, porque las cosas no nos salen como nosotros queremos que nos salgan.
Y esto tiene mucho que ver con que Jesús tiene el poder para cerrar una puerta por la que tú quieres entrar y Jesús dice, no te la abro. No te la abro. Y si yo te la cierro, así llueve, truene, llores, rías, te pares de cabeza, no te la voy a abrir, porque está en mi poder. Y esto es lo que el mundo experimenta. Jesús tiene este poder en su mano, el que abre o cierra las puertas. Y esto en la vida de un individuo normal de esta tierra debería ser muy importante. Saber que el día que Dios quiera, me frustra todos mis planes. Quiero que veamos Hechos 9:5. Dice, él dijo, ¿quién eres, Señor? Hablando de Pablo. Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y esta es la parte en la que yo quiero que usted ponga su atención. Donde dice, dura cosa te es de dar de coces contra el aguijón. El ser humano a veces pelea contra Dios. Y digo pelea, ¿por qué? Porque Dios cerró una puerta a Jesús. Jesús murió por nosotros. Él pagó un precio muy alto. Y Él no quiere que nos perdamos. Y muchas veces, para que nuestra alma no se pierda, Él tiene que cerrarnos puertas para hacernos entender que sin Él, que lejos de Él, no hay bendición. Porque nuestra alma es más importante que nuestra satisfacción personal. ¿Sí? Ay, es que me voy a morir si no me sale ese negocio. No, no te vas a morir. Es que me voy a morir si no entro a la escuela. No, no te vas a morir. Nadie se ha muerto por no entrar a la escuela. En un examen que no lo pases. ¿Sí? En la universidad. Nadie se ha muerto. Nadie se ha muerto porque se le frustre un negocio. Nadie se ha muerto. O sea, uno se puede matar si quiere, pero así que te mueras porque eso pasa, no. ¿Sí? Pero muchas veces es nuestra arrogancia y nuestra altivez la que hace que nos sintamos tan frustrados, porque nos sentimos humillados. Y a veces es necesario ponernos un tope, ponernos un alto. Muchos de nosotros hemos vivido altos muy difíciles que Dios nos ha puesto. Y Dios diciéndonos, ¿hasta dónde quieres llegar en esta carrera que llevas loca hacia la perdición? Lo hemos hecho, vagando, saliendo, tomando, fumando, con mujeres, con hombres, con ciertas amistades, con ciertos gustos, o sea, y hay veces y Dios dice, te voy a poner un alto, porque si no te vas a perder. Y esos altos, esas puertas cerradas a veces son muy difíciles. Pero entre más orgullosos y soberbios y arrogantes, y la palabra clave yo creo aquí es rebeldes. Rebeldes. Un día voy a hablarles sobre la rebeldía. La rebeldía es terrible. La rebeldía contra Dios es terrible, porque duro te es de dar cosas contra el aguijón. Te vas a lastimar tú solo, pateando hacia atrás y enterrándote la pata en el aguijón. Duro es. El otro versículo que traigo es Santiago 1:17, uno que ustedes ya conocen mucho. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Siempre hemos recordado aquí que todo lo bueno viene de Dios. Todo lo bueno que le pasa a una persona viene de Dios. En su mano está el darle a la gente, el favorecerlo, el abrir puertas. Está en las manos de Dios. En sus manos está, en nadie más. Muchas veces decimos, con mi esfuerzo, con mi trabajo. Claro que tienes que esforzarte y tienes que trabajar. Claro, nada te va a llegar a tu asiento o a tu cama. Claro, dice, con el sudor de tu frente. Pero es Dios el que nos permite lograr nuestras metas, nuestros objetivos, lo que le ponemos delante de Él. Y dice, sí, adelante, yo te bendigo. ¿Sí? Entonces, es Dios el que nos da esto. Y esto es algo que tenemos que entender, porque
Es Jesús quien tiene este poder para abrir o cerrar puertas. Yo quisiera decirles que esto solamente le pasa a la gente del mundo. Pero hay mucho cristiano en las iglesias muy rebelde, muy terco, muy obstinado, muy porfiado, que aunque ve, o más bien no puede, es tan rebelde que no nota cuando está peleando contra Dios. Cuando Dios le está diciendo, te estoy disciplinando, no te voy a favorecer en esto. Pero es que, ¿qué tiene de malo? Es que simple y sencillamente hay cosas que tenemos que tratar. Hay cosas que tenemos que sanar. Y tenemos que entrar a cuentas con Dios. Entonces, sacar a Dios de la ecuación de una vida no es inteligente. Sacar a Dios de tu profesión no es nada inteligente. Sacar a Dios de tu carrera no es nada inteligente. Sacar a Dios de tus relaciones sentimentales no es nada inteligente. Sacar a Dios de la ecuación que sea la que estás viviendo en tu vida, lo que te interesa, es lo peor que puedes hacer. Porque al final de cuentas, Él es el que te va a abrir las puertas allí donde tú quieres triunfar, donde tú te quieres desarrollar, donde tú quieres ser alguien, donde tú quieres ser importante. Él es el que va a abrir las puertas. Entonces, no es nada inteligente sacar a Dios de la ecuación, de una ecuación de nuestras vidas, porque si existe la remota posibilidad de que existe este Dios verdadero que tiene el poder, si sí existe, ya nos metimos en problemas al hacerlo a un lado, al no tomarlo en cuenta. Entonces, esa es la primera parte. La segunda parte de la carta, ¿ok? Vimos la presentación. Ahora vamos a entrar a la segunda parte de esta carta. Cuando ya le dice, yo conozco tus obras, ¿verdad? Hemos visto que hay esta parte de yo conozco tus obras. Y le dice en Apocalipsis 3:8, yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Quiero que observen algo diferente a las demás cartas. Inmediatamente después de que dice, yo conozco tus obras, ¿verdad? Hace alusión a un premio, como a un galardón, como una acción extraordinaria de parte de Dios para esa iglesia. Inmediatamente, no empieza a mencionar luego, en cuanto dice yo conozco tus obras, dice yo conozco tus obras y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, dice aquí, ¿verdad? Dios le está diciendo a esta iglesia, porque conozco tus obras y sé lo que has hecho, he puesto una puerta abierta delante de ti que nadie, escúchenme bien, nadie puede cerrar. Imagínese usted que Dios le dijera a usted o a nuestra iglesia, ¿sabes qué? He abierto una puerta para ti que nadie puede cerrar. Camínale, dale, haz lo que tienes en mente. Esa puerta está abierta y jamás la voy a cerrar y nadie la puede cerrar. Imagínese que en esa área donde a usted le interesa, de que a usted le importa, que Dios le dijera esto. ¿Qué hizo esta iglesia para que Dios le abriera esa puerta que nadie podría cerrar? Y mi mente se echa a volar y digo, ¿qué sería? ¿Cuál es esa puerta que nadie podía cerrar, verdad? Vamos a ver un poquito antes para ir entrando en esto, cuáles eran las acciones elogiables de esta iglesia, ¿verdad? Las obras o acciones elogiables. Pero antes le menciona esto, antes de entrar en las obras, junto con pegado diría, le menciona a esta iglesia algo y le dice, aunque tienes poca fuerza. Sí, ¿no le llamó la atención eso? Que le dice, aunque tienes poca fuerza. ¿A qué se referiría Jesús con esta frase?
cuando le dice a la iglesia, aunque tienes poca fuerza. No sé, ¿qué se imaginan ustedes que es una iglesia a la que Jesús le dice, aunque tienes poca fuerza? ¿Sí? ¿Sería una iglesia pequeña? ¿Sería pequeña? ¿Sería una iglesia que tenía pocas personas? ¿Sí? Una iglesia chiquita con muy poquita gente. ¿O tendrían pocos dones? Digo, ¿a qué se refiere Jesús con que tiene poca fuerza? ¿Sería poca influencia sobre la ciudad? ¿No? ¿Tendría poca gente importante dentro? O sea, en una iglesia así, sin, ¿cómo dicen a veces la gente? Sin pena ni gloria. Una iglesia X. Nunca he oído cuando dicen, ¿y cómo era esta persona? Pues era una persona X, o sea, nada trascendente. No sé a qué se refiere Jesús cuando le dice a esta iglesia, aunque tienes poca fuerza, ¿sí? Poca fuerza. Sin embargo, a pesar de ser una iglesia que tenía poca fuerza, ¿sí? Le dice, 1, has guardado mi palabra. Estas eran las cosas elogiables que esa iglesia tenía. 1, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Y 2, aunque tienes poca fuerza, no has negado mi nombre. 2 cosas. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esta carta, como le decía yo al principio de que empezamos a ver esta segunda parte, se sale un poquito de la estructura tradicional de las otras cartas, ¿sí? Empieza luego dándole una bendición y dice uno, bueno, que eso no va al último y no menciona luego las acciones. Se sale un poquito y yo no sé si ustedes pueden leer junto conmigo. Hay una parte muy importante que uno está leyendo que al parecer esta iglesia, se lo voy a mencionar más adelante, esta iglesia estaba teniendo una especie de bullying. ¿Sí saben lo que es el bullying, verdad? ¿Sí saben lo que es el bullying, verdad? ¿Alguien no sabe lo que es el bullying? ¿No? Bueno, esta iglesia como que estaba teniendo una especie de bullying, un tipo de acoso, un tipo de crítica, como que era media criticada. Yo creo que la palabra que mejor la define es, era una iglesia menospreciada, ¿sí? No sé si tiene que ver con que tenía poca fuerza. Si Jesús mismo dice, aunque tienes poca fuerza, si Jesús lo miraba y no dijo, parece como que tienes poca fuerza, pero no, vimos en anteriores cartas una que le dijo, tú dices que eres pobre, pero no, tú no eres pobre, tú realmente eres rico. Pero a esta iglesia no le dice, parece que eres así como media, que no tienes fuerza, pero sí tienes. No dice, Jesús dice, aunque tienes poca fuerza, eres una iglesia que tienes poca fuerza. Era algo real. Pero no solamente Jesús lo miraba, también los otros grupos religiosos lo miraban. Y estos grupos religiosos, al verla con poca fuerza, ¿sí?, estaban teniendo un tipo de acoso, de bullying con este grupo, con esta iglesia, crítica, menosprecio por parte de este grupo. No sé si eran muchos o cuántos serían, pero era un grupo religioso que aparentaba este grupo ser bueno, que aparentaba ser como de los religiosos, de los que sabían, y que humillaban a esta pequeña iglesia, a la iglesia de Filadelfia. Menospreciaban a esta iglesia, en verdad. Y vamos a ver un poquito por qué le digo esto, que los menospreciaban. Quiero que lea Apocalipsis 3:9. Apocalipsis 3:9 dice de esta manera: he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen
ser judíos, o sea, los que eran los espirituales, ¿verdad? Y no lo son, sino que mienten. Pero aquí está la parte maravillosa que me gustaría para escribir una canción. Y una canción de esas de las de amor y contra ellas, ¿no? Dice, he aquí, Jesús le dijo esto a esta iglesia: yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Le dice: iglesia, sí, eres una iglesia con poca fuerza, pero has guardado mi palabra. O sea, y no has negado mi nombre. Eso yo lo veo. Y a estos que te están humillando y te están menospreciando porque te ven con poca fuerza y como si fueras poca cosa. Esos que se dicen ser cristianos, bueno, no cristianos, ser judíos, dice aquí, ¿no? Y no lo son. Porque un buen siervo de Dios no menosprecia a nadie. Un verdadero cristiano no menosprecia a nadie. Y Dios le dice: a estos que te han menospreciado, yo voy a hacer que vengan y se postren a tus pies y entiendan y reconozcan que yo te he amado. Ellos no son nadie para despreciarte. Yo no sé qué siente usted, pero hay canciones cuando dice: y voy a hacer que de rodillas me pidas perdón. ¿Verdad? Usted sabe, ¿no? Se siente suave, sí, que me pido perdón de rodillas porque se le quite lo tonto, ¿sí? O sea, como que es un orgullo eso. Pero Jesús le está diciendo: yo voy a hacer que vengan delante de ti, se postren y reconozcan que yo, Jesús, te he amado. Normalmente uno no hace estas cosas, ¿verdad? O sí, normalmente decimos: a ver, ven y pídeme perdón de rodillas. No, normalmente no hacemos esto. Para hacer esto tenemos que estar muy enojados, indignados, decir: ¡oh! De rodillas me vas a tener que pedir. O sea, Jesús estaba enojado con estos pseudo judíos que dijo que él iba a humillar haciéndolos arrodillarse y reconocer que él sí amaba a la iglesia de Filadelfia. Entonces vemos que es Cristo mismo el que está indignado. ¿Y sabe por qué? Porque aunque parezcan, o sea, que son cristianos y son bien buenos, aunque parezca que no, dentro de la iglesia cristiana, dentro del cuerpo de Cristo, del ámbito cristiano, también existe este mugroso bullying, también existe este menosprecio o desprecio por aquellas personas o aquellas iglesias que parecen ser menos exitosos, ¿sí? Menos exitosos, o que no cumplen los estándares que la gente o las iglesias consideran de éxito. Y también se menosprecia. Una de las cosas muy malas que hacemos, y digo muy malas porque no sé a veces cuál es la motivación. A lo mejor alguien tiene una buena motivación, pero no entiendo yo, y mi esposo siempre lo ha dicho. ¿Qué es eso que te pregunten, que te vengan y te pregunten: ¿cuántos miembros tienes? O sea, se considera una iglesia de éxito por la cantidad de miembros. O sea, que la que tiene poquitos es menos que la que tiene más. Digo, no es una falta de respeto creer eso. Es como si usted me dijera: si usted tiene menos dinero, es menos que el que tiene más dinero. Por favor. ¿Sí? Entonces, ¿qué preguntamos? ¿Por qué? ¿Cómo nos comparamos en las iglesias? ¿Por el número de congregantes? ¿Por el número de ministerios? Yo tengo ministerio de la cárcel, ministerio a los pobres, ministerio de música, ministerio de panderos, ministerio de filminas, ministerio de esto, ministerio de esto, ministerio de esto, tengo director de esto, director de esto, director para esto, ¿no? Por la cantidad de dones que hay en nuestra iglesia. ¿Qué es el patrón para comparar cuál iglesia es buena y cuál iglesia es mala?
¿sí? O a lo mejor, no, en esa iglesia se mueve un don de la profecía tremenda. ¿Y ustedes no profetizan? ¿Ustedes no profetizan? ¿Ustedes no hablan en lenguas? ¿Ustedes no hacen esto? Y empezamos con esta mala costumbre de menospreciar a quienes no tienen algo que consideramos nosotros valioso, ¿verdad? A lo mejor nuestra iglesia, ¿no has visto el techo que puse? Qué bonito techo, el piso, lo fuimos a traer de Guadalajara. Sí, las refrigeraciones, nosotros no tenemos para refrigerar, ustedes no tienen aerocooler. Mira, ¿no? Por la popularidad en las redes, estos publican, a estos, si yo le dijera, a mí me ven 6 gentes en mis redes, ¿no? O sea, es la popularidad la que te va a definir si eres exitoso o no eres exitoso. O sea, y no es problema que digas, ay, me siguen millones. El problema es que cuando tú crees que eso es el éxito, automáticamente estás diciendo que el que no tiene seguidores es un fracasado. Y empiezas a menospreciar a los demás que no tienen lo que tú crees es símbolo de éxito. Grupos de alabanzas espectaculares, publicaciones, libros, discos, no sé. Pero a donde quiero llegar, a que como iglesia lo entendamos, es que no hay ninguna razón para menospreciar a nadie. Digo, si tú no quieres que Jesús te diga, voy a hacer que vengas y de rodillas le pidas perdón, y que entiendas que aunque no tiene grupo de alabanza, que aunque no tiene refrigeración, que aunque no sale en los medios, que aunque no hace esto, que aunque no tiene esto que tú tienes, yo lo he amado. Así, con poca fuerza, pequeño como lo ves tú, insignificante a lo mejor a tus ojos, yo lo he amado. Y tú no me vas a despreciar a nadie que yo ame. Ese es el riesgo. Ese es el riesgo que corremos. Hay un versículo, una enseñanza donde David le dice, nunca levantarás tu mano contra el ungido de Jehová. Esta iglesia de Filadelfia, aunque tenía poca fuerza, era una iglesia ungida. Y Jesús les dice, no me desprecies, no levantes tu mano ni tu lengua contra un ungido. Y hay actitudes nuestras que levantan la mano contra el siervo de Jehová, contra el ungido de Jehová, contra el que Dios ha amado. Y eso tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, digo, ahora, eso es en iglesias. Nomás quiero ponerle una frase aquí. También entre individuos lo hacemos. ¿No estás casada? Ay, pobrecita. ¿Sí? Ay, pobrecitos, son solteros, no tienen. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? No levanten su mano contra el ungido de Jehová. ¿Usted qué sabe por qué está soltero? ¿O por qué está soltera? ¿Por qué no se ha casado? ¿Por qué no quiere tener hijos? ¿Qué sabe usted? ¿Por qué no tiene carrera la persona? ¿Por qué no terminó una profesión? ¿Qué sabe usted de lo que esta persona viva? No tenemos por qué despreciar a la gente. No despreciar, menospreciar. Que si no tiene dinero, ¿y qué si tiene el don de la pobreza voluntaria? ¿Qué si entregó todo para el reino y usted no sabe, no se dio cuenta, no se fijó? Y ya ahorita sí es un pobre, pero era rico y lo entregó todo. O a lo mejor Dios así lo quiere. ¿Quiénes somos nosotros para meternos en el destino que Dios tiene trazado para cada persona? Ya si alguien viene y dice, ayúdame a orar porque me quiero casar, ay, eso será otra cosa, ¿no? Pero eso de andar despreciando a la gente porque no se casó, porque está viuda, porque está divorciada. ¿Usted qué sabe por qué se divorció esta persona? No tiene usted idea. Hay muchas cosas que debemos de ser prudentes y sensatos y no andar
boca floja. En todo, no sabemos lo que pasa en cada familia, en cada vida. Bueno, me regreso al tema, ¿verdad? Quiero leerles 2 versículos. Dice la Biblia de las Américas, Jeremías 9, 23 y 24. No se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza, mas el que se gloríe, gloríese en esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor, que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Esta es la traducción de las Américas, de la Biblia de las Américas. Vamos a leer la normal, la Reina Valera, ¿verdad? Jeremías 9, 23 y 24 dice, así ha dicho Jehová, no se alabe. Aquí no dice no se gloríe, aquí dice no se alabe. No se alabe el sabio de su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabes en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Esto es muy importante. No voy a entrar en muchos detalles, ¿sí? Pero el conocimiento, dice, vamos a ver, ¿en qué te vas a alabar? No te vas a alabar en lo que tienes, en qué son buenos. No podemos gloriarnos, ay, es que yo soy rico, ay, que yo tengo una congregación grande, reforzando lo que estamos viendo, ¿sí? No podemos alabarnos en eso. Si en algo te vas a creer como cristiano, es en que conoces y entiendes a Dios. Y el conocer es una cosa y entender es otra. ¿Qué es conocer? Conocer tiene que ver con conocimiento puro. ¿Quién es Dios? Todas las características de Dios, etcétera, etcétera. O sea, toda la Biblia vas a leerla y es conocimiento. El entender o la comprensión va mucho más allá. El entender y comprender tiene que ver con poder analizar y aprender cómo funciona algo. En este caso, cómo funciona el corazón de Dios, cómo funciona la mente de Dios. ¿Sabe cuál es el problema con los fariseos que vimos la semana pasada? Tenían mucho ¿qué? Conocimiento. ¿Se acuerdan que la semana le decía, yo no entiendo cómo un hombre que conoce tanto de la palabra puede alejarse tanto de Dios al grado de que le digan sepulcro blanqueado? ¿Cómo un cristiano que conoce la palabra puede ser visto de parte de Dios de esta manera? Un muerto viviente. ¿Cómo? Tienes nombre de que vives, pero estás muerto, le decía el Señor. Eso lo vimos la semana pasada. ¿Cómo? ¿Sabe por qué? Porque el conocimiento tiene que ir unido al entendimiento. El conocer de Dios, el saber que es poderoso, que es majestuoso, porque los milagros que hace, los mandamientos, el conocimiento tiene que ir unido al entendimiento, a la comprensión, que era lo que los fariseos no tenían. Y el comprender y entender a Dios quiere decir que tú, conociendo y sabiendo todo lo que sabes de Dios, ya entendiste cómo piensa y por qué lo hizo. Entiendes lo que Dios va a decir, lo que Dios va a hacer, lo que mueve a Dios. Esto nos da el conocimiento de Dios, pero la comprensión y el entenderlo, eso es particular. Eso nadie te lo puede enseñar. Eso es algo que tú tienes que encontrar al estar cerca de Dios, al verlo actuar como actúa, al ver cómo reaccionaba. O sea, ¿cómo que vete y no peques más? Tienes que pensar, tienes que razonar, tienes que empezar a cuestionarte por qué Dios hizo eso.
¿Por qué Dios perdonó a la ramera? ¿Por qué Dios destruyó a Sodoma? O sea, no a todos los pueblos destruyó. Y créeme que no eran los únicos pueblos con problemas de ese tipo de pecado que ellos tenían. ¿Por qué destruyó a Sodoma? ¿Por qué destruyó a Gomorra? ¿Por qué no destruyó a todos los demás? ¿Por qué hubo un diluvio y por qué ahorita ya no hay diluvio? Que créeme que estamos muy parecidos entonces. ¿Por qué Dios actúa como actúa? Eso es comprender y entender. Entender tiene que ver con su sentir. ¿Por qué Dios? ¿Cómo siente Dios? Porque Dios tiene sentimientos, aunque usted nunca lo haya puesto a lo mejor a pensar eso. Dios tiene sentimientos, Dios tiene emociones, Dios tiene razones. Entender las razones de Dios. Es muy fácil agarrar la Biblia y dice, no, pues aquí dice le voy a dar un ejemplo que yo estoy no lo he puesto todavía en papel. Hay gente que dice que todos los que se suicidan se van a ir al infierno. Iglesias que enseñan eso y dan sus versículos y todo. Y una vez tuve una conversación con alguien que un familiar se había suicidado y estaba muy atormentado por esto. Y ya había tenido conversaciones con algunas personas y le habían dicho, es que pues, se vaya directito al infierno. ¿Sabe qué? Es eso, porque un versículo dice esto. Y yo digo, ¿qué fariseos? Porque cuando uno piensa un poquito y uno tiene un poquito de empatía por la gente que se suicida. Yo no sé si usted alguna vez está en una situación en que haya pensado en que desea suicidarse. Yo sí. Y créame que cuando uno piensa nomás le pasa por la mente el deseo de suicidarse. No te pasa cuando estás contento, no te pasa cuando estás alegre, no te pasa cuando sientes que tienes todo, te pasas cuando te sientes con una carga, con un dolor en el alma. Que yo creo que la mayoría de las personas, no puedo generalizar, pero creo que la mayoría de las personas que se suicidan no están en sus 5 sentidos en ese momento. Y no digo que estén locos, digo que el dolor que están viviendo, que el sentimiento, que el tormento que están viviendo trastorna su raciocinio normal y toman una decisión no puedo decir que equivocada, para mí equivocada, pero para ellos es la más acertada. Y yo le decía a esta persona con la que hablaba, le decía, tu familiar no estaba cuerdo en ese momento, no estaba cuerdo. La mayoría de la gente que llega a ese punto del suicidio no está cuerdo, está alterado, está en una situación que su mente no está funcionando. Ahora les hago esta pregunta. ¿Ustedes creen que una persona, un jovencito con problemas mentales, si usted quiere llamarlo un loquito, pues dígale así, pero yo le voy a decir persona con problemas mentales, trastornado, se mata, se va a ir al infierno? Si no piensa, si no está en sus 5 sentidos. Yo creo que a veces somos fariseos y agarramos el conocimiento y nos comportamos como los fariseos. No, aquí dice esto y así va a ser. ¿Sabe qué? Tenemos que entender el corazón de Dios. Él hace justicia. Él jamás será injusto con un hombre, con una mujer que tiene un brote psicótico, que en ese momento tiene tanto dolor que lo lleva a cometer cosas que no quisiera, que en su sano juicio no hubiera hecho. Esa es la diferencia entre conocimiento y entender. Por eso Jesús tuvo tanta popularidad, porque Él entendía el corazón del Padre. Él era Dios y comprendía.
Por eso decían, oye, tú sí hablas como si tú sí supieras. Por eso sacó de quicio a los fariseos, porque él comprendía el corazón de Dios, entendía su sentir y podía evaluar, podía analizar. Espérate, esto no es lo mismo que esto. O sea, sí, se están matando, pero hay una diferencia y mira las circunstancias. Por eso aquí dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, no te alabes en tu valentía, ¿no? Ni el rico tampoco se alabe en sus riquezas, mas alabes en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová y que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Misericordia, juicio y justicia. Bueno, me voy a brincar. A nosotros, digo, más frecuente de lo que yo quisiera, pero a nosotros nos gusta recordar que todas estas cosas que tenemos, los dones, las riquezas, las facultades, no nos definen, ¿sí? No nos define nuestro edificio. Créame que el Sadoc y yo, Sadoc y yo, no nos define este edificio. Somos los mismos cuando rentábamos, ahora que tenemos. Somos los mismos cuando teníamos un aerocooler, ahora que tenemos refrigeraciones. Es más, vivíamos más felices sin tanta cosa, ¿no? Entre más tiene uno, más te quieren robar, ¿no? O más tienes que mantener. Éramos muy felices y somos felices ahorita también con lo que tenemos, ¿verdad? También. No nos define la popularidad. A mí y a él no nos interesa la popularidad. O sea, la popularidad es lo que tiene, ¿no? No nos define nuestra posición. Nosotros no nos sentimos más que ustedes. Ni somos alguien porque somos pastores. Nuestro logro más grande es ser sus amigos. Y que usted nos ame, y que usted nos invite a comer, y que usted se acuerde de nosotros y tenga un detalle con nosotros. Eso nos define, eso nos importa. No es porque somos pastores, esto no nos define. Ni nuestra posición. ¿Sabe qué nos define a nosotros? Nos define quién dice Dios que somos. Que Él dice que me ama, eso me define a mí. Cuando yo entiendo y comprendo y digo, es que Dios me ama. Y me ama tanto que me ha cuidado y me ha guardado y me ha librado del mal. Y lo que tengo es resultado del amor de Dios. Nos define quién dice Dios que somos nosotros, qué opina Dios de nosotros. Nos define que podamos entender y comprender hacia dónde van las cosas. ¿Sabe? Cuando uno entiende y comprende a la mente de Dios, uno puede saber qué viene, porque Dios le revela a uno lo que viene. ¿No? En el trabajo me decían, le tengo miedo porque lo que usted dice, eso va a pasar. Sí, es que uno entiende, uno ve de manera espiritual cómo ve Dios, donde sea, trabajo, hospital, escuela, donde sea, uno entiende. Por eso dice aquí, gloríate en entenderme y comprenderme, ¿sí? Hay que entender el sentir y las razones por las que Dios hace las cosas. Si de algo nos podemos jactar, o si te vas a alabar o gloríate en eso, en entender, pero no es algo que podemos andar tampoco presumiendo, ¿no? Eso es para que usted vea hasta dónde tiene que usted caminar en el medio donde usted se desarrolle. Ahora, vamos a continuar con la otra parte de la palabra de bendición para esta iglesia. Apocalipsis 3:10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. ¿Saben? Una de las cosas más difíciles en esta vida es la palabra, no sé cómo explicarlo, la palabra de paciencia. Cuando uno les da un consejo, a veces va a pasar tiempo para que eso se cumpla. Mire,
Hay cosas que uno tiene que hacer siempre porque uno sabe que eso es lo correcto. Cómo te comportas, cómo actúas. O sea, no robes. Puedes no robar 10 años y el 11º robaste y ya te mandan a la cárcel. O sea, hay cosas que tienes que guardar con paciencia. A veces las jovencitas se desesperan. Dios les ha prometido un buen compañero. Pasan, tienen 15, 16, 17, 18, 19, 20. Y una de las broncas más serias en ustedes los jóvenes es desesperarse. Pensar que nunca van a encontrar un compañero. Y se conforman, escúchame bien, se conforman con algo que no era lo que ustedes querían. No, pues me quiere, pero pues está bueno que sea para reproducirnos, ¿no? Aunque no es lo que quieres. Y así somos en muchas cosas. Promesas que Dios nos ha hecho, cosas que Dios tiene preparado para nosotros, las perdemos porque no sabemos guardar con paciencia la palabra que Dios nos ha dado. Y aquí dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que has de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. El guardar el mandamiento, el guardar la palabra, el guardar la promesa, el guardarte en espera paciente del cumplimiento de lo que Dios te ha dicho, tiene una promesa enorme. Una promesa que dice: por esto yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Mire, pero aquí yo quiero hacer la separación. Sobre la tierra, a veces que la tierra es probada, a veces que vienen en esta vida, en esta tierra, va a haber momentos de prueba pesados. No solo viene la prueba sobre una persona, sino vienen momentos difíciles sobre esta tierra como planeta. Pruebas que ponen a prueba, valga la redundancia, la resistencia, la fortaleza mental, física, económica de sus habitantes. O sea, nosotros. Sobre la tierra, pero solamente voy a mencionar 2 ejemplos. Una muy vieja, que es la Gran Depresión, de la crisis del 1929, que un poquito antes empezó, pero en el 29 en Estados Unidos vino la crisis más grande que ha tenido Latinoamérica en toda su historia, ¿sí? Hubo una contracción del 17.6 de la economía y olvídese. Hubo personas que de un día a otro, de la noche a la mañana, perdieron su trabajo porque los ricos perdieron su riqueza. O sea, todos sufrieron. Hubo gente que se suicidó porque quedó con deudas enormes. Eso usted lo puede ver en la historia, es 29, muchos de ustedes ni habían nacido. Yo no había nacido, pero lo entendí, ¿sí? Es la peor crisis que ha vivido Latinoamérica, o sea, espantosa. Fíjese que dicen los historiadores que los americanos se venían a México a comer. O sea, venían porque no había trabajo. Una crisis espantosa. Usted puede ver eso en los documentales, ¿no? Pero fue un colapso del mercado que empezó en Estados Unidos y abarcó. Eso fue una crisis mundial, donde hubo hambre, hubo muerte y hubo un desorden tremendo. La otra, más moderna, que usted sí conoce, fue la última que vivimos, una prueba que se vino mundial, fue la del COVID. Fue una pandemia, ¿sí? Puso en estrés a los mercados, puso en estrés a los gobiernos, el dinero se fue, o sea, fue un desastre. Tuvieron que ayudarlos para que muchos tuvieran para comer. En Estados Unidos se les dio dinero, se les regaló, ¿no? Les proporcionaron dinero, Pedro, ¿verdad? O sea, sé que les ayudaron. Hay países que quedaron endeudados, o sea, entre las compras de cosas, fue una cosa terrible. A lo mejor usted no sabe porque, pues, a veces
nosotros estamos bien, porque Dios fue bueno, ¿sí? Porque Dios fue bueno y porque Dios nos protegió del momento de prueba, porque no estamos acostumbrados a tener tanto, pero sí tuvimos que restringirnos de viajar, de comprar, de salir. Tuvimos que apretarnos el cinturón y no había mucho trabajo, o sea, se redujo todo. La pandemia fue una prueba que vino sobre la tierra, ¿verdad? Y este tipo de cosas, yo quisiera decirle que no va a volver a suceder. A mí no me tocó la del 29, me tocó la del COVID, me tocó también la crisis de Estados Unidos, pero no estuvo tanto, pero hubo mucha pérdida de trabajo hace unos años. Pero esto es cíclico. La tierra, dice la Biblia, que hay momentos en que Dios prueba, hay pruebas que vienen sobre la tierra. Se lo voy a volver a leer, dice, le voy a decir cómo dice Apocalipsis, porque acuérdense que Apocalipsis es un libro profético. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Estas pruebas prueban nuestra resistencia, nuestra fortaleza, nuestra economía, prueban. Pero es la palabra, que guardemos la palabra de Dios, la que nos da la bendición y el que Dios nos libre de esto. Estas promesas de Dios de guardarnos en los momentos críticos en el mundo vienen como resultado de guardar la palabra. Y usted no sabe cuándo. Usted no sabe cuándo viene esa prueba. Digo, hagamos de pasar uno, ¿verdad? ¿Cuál es el consejo, exhortación final a la iglesia de Filadelfia? El consejo es este. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él en el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Dice aquí Jesús, yo vengo pronto. Digo, tenemos no sé cuántos años esperándolo, ¿no? Pero Él dice que Él viene pronto. Pero aquí viene un consejo muy bueno. Dice, retén lo que tienes. Y creo que hay una diferencia de la semana pasada. La semana pasada le dice, lo que está por morir, cuídalo. Pero esto no habla de lo que está por morir. A esta iglesia le dice, tienes cosas buenas, retén lo que tienes. Aunque tengas poca fuerza, retén lo que tienes, ¿sí? Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Amigos, sea algo que esté por morir o sea algo muy bueno que tengamos, una fortaleza, una bendición muy grande, el consejo es el mismo. Cuídalo con temor y temblor. Cuídalo. ¿Tienes un ministerio? Cuídalo. ¿Tienes un matrimonio? Cuídalo. ¿Tienes hijos? Cuídalos. ¿Tienes vida? Cuídalo. ¿Tienes salud? Cuídala. ¿Dios te ha bendecido con algo? Cuídalo. Hay cosas que tienes que se te están yendo a las manos, reténlo también, ¿no? O sea, no dejes que mueran. Pero si hay algo muy bueno que tienes, cuídalo. Cuídalo. Las bendiciones que Dios te ha dado, no la pierdas. Dice aquí, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Yo no sé, no lo sé, porque en verdad no lo sé. ¿Qué se siente? Perder algo que Dios te ha dado. No lo sé, porque yo siempre me he esforzado por cuidar lo que Dios me ha dado. Me da un pavor descuidar la unción, descuidar algo que Dios me... Siempre esta escritura ha sido parte de mi vida. Pero imagina que descuiden lo que Dios te ha dado. Imagínense. Perder tu galardón, perder tu distinción, perder
la bendición que Dios te ha dado. Y el consejo para esta noche es: retén lo que tienes, cuídalo y guárdalo con paciencia. Guárdalo y sigue siendo, si eres humilde, sigue siendo humilde. Si sigues creyendo, sigue creyendo. No pierdas lo bueno que tú tienes y lo bueno que eres, porque el tiempo pase y parezca que nada sucede. ¿Sí? Con paciencia guardemos, esperemos la venida de nuestro Señor Jesucristo, con paciencia. Y confiemos en que Él, ¿saben que por este versículo yo no tengo mucho miedo? Antes tenía mucho miedo a la tribulación. Muchísimo. Era la cobarde del condado. Ay, el anticristo ya viene. Y todo el mundo, y yo me rasgaba las vestiduras, ¿no? Porque ay, la tribulación y la persecución y nos van a matar. Pero ¿saben qué? Yo no sé si soy una ilusa soñadora, pero sé cuánto me ama Dios. Y cuando yo veo estas cosas, cómo Dios trataba a ciertas personas, cómo Dios le dice: voy a hacer que vengan y de rodillas te pidan perdón y reconozcan cuánto te he amado. Cuando yo veo estas cosas, digo: Señor, tú no vas a dejar que, si nosotros te amamos como te hemos amado, ¿sí? Yo creo que tú eres tan bueno que así haya persecución, así haya tribulación, Dios va a mostrar su favor para con nosotros, su amor, su cuidado, su protección. Y si me va a tocar morir, pues nomás déjame morirme parpadeando, que ni cuenta me dé cuando me maten, ¿no? O sea, ¿qué más podemos creer cuando vemos a un Dios tan bueno, que siempre va a tener cuidado de nosotros y que no tenemos que temer nada de lo que vamos a padecer, porque tenemos un Dios bueno? Y con esto en mente, póngase de pie, quiero orar.